Bien, amigos, vamos a continuar porque Marcelino estaba conversando y vamos para acá. Estábamos diciendo, el tema es que por qué los Estados Unidos se abstiene en las Naciones Unidas a un voto en una resolución en contra de los Estados Unidos. Usualmente los Estados Unidos ha votado en contra de esa resolución, pero en este caso los Estados Unidos e Israel, que ha sido el socio siempre de los Estados Unidos en lo que respecta a esta resolución, decidieron abstenerse. Eso está en línea con la decisión en diciembre de 2014 del presidente Obama de reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba. Y un punto clave en esa reanudación es el levantamiento del embargo, levantamiento que el presidente no puede levantar porque tiene que hacerlo el Congreso. Sin embargo, los Estados Unidos ha decidido, evidentemente, o la administración de Obama decidió que está en su interés, el interés de los Estados Unidos, sencillamente el levantar el embargo, esencialmente por la imagen, más que otra cosa, que todos los años las Naciones Unidas le da, pero más que la imagen que le da en la votación de las Naciones Unidas, ha sido la imagen internacional y sobre todo en Latinoamérica. Los Estados Unidos ha tenido mucha presión de los gobiernos latinoamericanos de levantar el embargo. Eso desde el punto de vista de los Estados Unidos. Desde el punto de vista de nosotros los cubanos, mi opinión, y déjeme decir entre paréntesis, el embargo ha sido un tema que ha dividido a la comunidad cubana en el exilio. Y en esa razón, hace muchos años que yo dejé de discutir el tema del embargo. Sin embargo, sí tengo que decir que yo he estado a favor de que se levante el embargo. ¿Por qué? Y eso lo tengo que decir, pero sin ánimo de ni debatir ni discutir y respetando a todos aquellos que son muchísimos, casi un 50% del exilio que está a favor del embargo. Yo personalmente creo que el embargo ha creado una mentalidad de dependencia en la oposición, esperando que los Estados Unidos nos saquen la castaña de fuego. Yo aprendí en Bahía de Cochino y en la cárcel que no podemos depender nunca de ningún gobierno, ni de los Estados Unidos, ni de nadie, para resolver nuestro problema. El embargo ha creado una mentalidad que iba a resolver el problema, y hay mucha gente todavía que cree que el embargo, que la estrangulación económica de Cuba es lo que resuelve el problema cubano. No, el problema cubano es un problema de un sistema que hay que cambiar, y el embargo no lo va a cambiar, no lo puede cambiar, y esa es la razón, yo diría, más importante por la cual yo personalmente hace muchos años estoy en contra de esa política del embargo. Los Estados Unidos lo hacen por su interés. Hay muchos cubanos aquí en Miami que creen que los Estados Unidos lo tienen que hacer por el interés de los cubanos. No, los Estados Unidos nunca va a tener una política sencillamente porque favorezca a los cubanos. Los Estados Unidos va a tener una política porque favorece a los intereses de la política norteamericana en el mundo entero. Y ese es un error también que hemos cometido mucho, creo, en el exilio. Pero repito, no voy a debatir en realidad con ningún cubano el tema del embargo que nos dividió, igual que el tema de Elian nos dividió, y lo que la oposición, lo que tenemos que hacer nosotros es juntarnos en aquellas cosas en las cuales estamos de acuerdo, y lo que no estamos de acuerdo, engavetarlo. Esa ha sido mi política ya hace más de 13 años. Bueno, vamos a ver, Omar López Montenegro, ¿qué tú piensas? Bueno, yo concuerdo en muchas de las cosas que dice Marcelino, la idea de la dependencia de los Estados Unidos que ha creado, que la oposición siempre ha esperado de alguna manera, tanto dentro como fuera de Cuba, que los Estados Unidos le saquen la castaña de fuego. También el hecho de pensar que las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos van a resolver el problema cae dentro de esta misma dependencia. Pues como bien dice Marcelino, hay mucha gente que pensaba, bueno, el embargo va a resolver el problema, y ahora hay gente que dice que las relaciones van a resolver el problema. Escuchamos ahí a Samantha Power diciendo de que en la política de aislamiento lo que ha hecho es aislar a los Estados Unidos. Eso no es cierto. Además, el embargo no fue una política creada para aislar al gobierno cubano. Tampoco eso es cierto. El embargo fue simplemente una medida de represalia por la confiscación de propiedades en Cuba. Claro. No es menos cierto que, como bien dice Marcelino, con el tiempo esto se generó una idea de que esta era la política que iba a tumbar al gobierno cubano. Y no es real y nunca fue su objetivo. Ahora, otra cosa que hay que decir bien importante en esto, esta abstención, independientemente de que la resolución es intrascendente, puesto que todos los años se ha aprobado esa resolución con el voto en contra de Estados Unidos
e Israel, y ahora se aprueba con la abstención de Estados Unidos e Israel. No es menos cierto que esto crea, como lo que dicen los norteamericanos, en inglés se dice un oxímoron, una contradicción en términos, porque los Estados Unidos se está absteniendo con una resolución que la misma Samantha Powell dice que el gobierno de los Estados Unidos ha actuado de acuerdo a la ley internacional, lo cual es verdad. Cualquier país se reserva el derecho de comerciar o no con otro país. No hay nada malo en esto. Mucha de esta gente aprobaron y aplaudieron un embargo contra Sudáfrica y toda la vida han estado criticando un embargo contra Cuba, que es única y exclusivamente del gobierno de los Estados Unidos, que el embargo contra Sudáfrica era un embargo de la comunidad internacional. Así que poniendo esto en perspectiva, nunca esa medida intentó aislar al gobierno de Cuba. Me perdona, yo entiendo que Samantha Powell está en una situación difícil justificando un voto de abstención que en realidad tampoco tiene sentido. Tiene más sentido, aunque sea el único voto que sea en contra, puesto que, vamos a ir por parte también, esto es una ley del Congreso de los Estados Unidos. Entonces el gobierno de los Estados Unidos se abstiene en una votación que va en contra de una ley de los Estados Unidos. Aquí hay una contradicción en el plano incluso de la política interna norteamericana. Si el gobierno de los Estados Unidos pues quiere cambiar esa ley, quiere eliminar el embargo, que puede esperar hasta que esto sea real para abstenerse en un voto en Naciones Unidas. Digo que hay una paradoja grandísima en este voto de abstención, pero repito, no representa nada, ni siquiera en los términos de la lucha por la libertad de Cuba, ni en los términos de la política de Estados Unidos hacia Cuba, porque esto ha venido sucediendo durante años, sin que ni se levante el embargo por ese voto en Naciones Unidas, ni que el gobierno cubano pueda hacer algo más de reclamar una victoria simbólica, la misma propaganda de siempre. Así que, en realidad, el hecho en sí no representa mucho, a no ser este problema, digamos, en términos de política interna norteamericana. Vamos a ver cómo se recibió esta noticia en Cuba. Ok. Vamos a verla. Estudiantes cubanos festejaron el miércoles la abstención de Estados Unidos en la votación contra el embargo a la isla que se llevó a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de la 25ª ocasión en que la ONU aprueba una resolución de este tipo. Esta vez 191 estados votaron a favor y 2 se abstuvieron, Estados Unidos e Israel. Washington siempre había votado en contra de poner fin al bloqueo comercial. Estados Unidos y Cuba restablecieron sus relaciones diplomáticas en julio de 2015, pero para recobrar completamente sus lazos financieros y comerciales, se necesita la aprobación del Congreso estadounidense de mayoría opositora. Un mensaje directo al Congreso de los Estados Unidos, porque eso quiere decir que el Ejecutivo de verdad está en contra del bloqueo, está dispuesto a defender esa posición, y en los meses que quedan de Obama puede que se faje para defender esa posición. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU dijo que la abstención no significa que su país esté de acuerdo con todas las políticas y prácticas de Cuba, pero aseguró que ambos gobiernos deben encontrar formas de compromiso. Bueno, mira, hay otra dimensión de este problema. Yo estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que dice Omar. Hay una contradicción entre lo que el gobierno norteamericano está haciendo en las Naciones Unidas y lo que el Congreso quiere, y precisamente eso es lo que refleja la división que hay en este momento. Lo que pasa es que también es evidente que dentro del Congreso de los Estados Unidos y sobre todo entre los congresistas y senadores republicanos, la mayor parte de ellos están a favor del levantamiento del embargo, porque significa un comercio con Cuba que los Estados Unidos en una gran mayoría ha estado perdiendo a Europa, a China y a otros países que están comerciando con Cuba. O sea, desde el punto de vista estrictamente comercial hay un sentido en el Congreso de que se quiere levantar el embargo, y yo creo que eso es lo que está el olfato de la Casa Blanca en lanzarse en una medida que es contradictoria, como decía Omar, en las Naciones Unidas, en contra de lo que el Congreso quiere. Ahora bien, en mi opinión, durante muchos años, quien no ha querido el levantamiento del embargo, a mi juicio, fue Fidel Castro. Porque el embargo representaba para Fidel Castro lo que Fidel Castro necesitaba
para su política interior, que sencillamente es tener al gran enemigo de los Estados Unidos en contra de Cuba, y eso lo ayuda a él sencillamente a más control interno, aunque siempre han tenido el control interno, pero desde el punto de vista de Fidel Castro y del gobierno que dirigía Fidel Castro, sencillamente el embargo era una necesidad interna, a mi juicio. Eso, por supuesto, cambia, esa política cambia en los últimos años cuando empieza a fallar el petróleo de Venezuela hacia Cuba. O sea, hay una razón económica detrás de todo, de acuerdo al marxismo. Ellos son marxistas 100%. Y entonces la razón económica en este momento es que Cuba necesita, el gobierno cubano necesita, para el desarrollo económico, sencillamente ese levantamiento del embargo para poder tener todos los créditos internacionales que necesitan para negociar. Muchas personas precisamente se oponen a eso, sencillamente porque creen que beneficia al gobierno, pero señores, la economía nacional es la economía nacional, independientemente de quién maneje la economía, es la nación cubana, es el pueblo cubano el que se beneficia o no se beneficia de una medida, y por esa razón es que sencillamente es una razón en la que yo creo que aunque el gobierno se puede beneficiar, pero sencillamente el gobierno no se mantiene necesariamente por el embargo nunca lo va a tumbar, ni el embargo le va a servir para mantenerse, pero el pueblo sí es el que sufre en lo que respecta a alimentos, en lo que respecta a medicina, todo lo que es el no desarrollo económico del país. Hay que pensar en términos de una cosa es el gobierno, que estamos en contra de ese gobierno, y una cosa es el país, que estamos por ese país y sobre todo por el cubano de a pie, el que necesita las medicinas, el que necesita que el país se desarrolle para poder sobrevivir la situación. Así que ese es otro ángulo del problema, que es el ángulo de... y finalmente, para terminar ya, la población cubana, un % muy alto de la población cubana está en este momento a favor del levantamiento de ese embargo porque cree que eso los va a beneficiar, independientemente que los beneficie o no, independientemente que mucho de ese dinero se quede en las altas clases, pero son esas altas clases dentro de Cuba las que no padecen de la escasez del embargo, es el pueblo quien padece de la escasez del embargo. Bueno, ¿quién puede esperar en el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos con Hillary Clinton o con Donald Trump en la presidencia? Bueno, yo, antes de pasar a eso, me gustaría decir algunas cosas. Primero, ese espectáculo que vimos ahí montado por el gobierno cubano de estudiantes. Primero, a la mayoría de estudiantes le importa tres pitos embargo, no embargo. Yo, Marcelino, viví toda mi vida en Cuba y yo nunca vi a la gente quejándose del embargo, a no ser en eventos oficiales del gobierno, ¿no? Donde van ahí como en este que acabamos de ver. El embargo no ha sido un tema para la población cubana, para el cubano de a pie. Jamás en mi vida, yo nunca vi en Cuba, cuando había un apagón, que la gente dijera malditos americanos, maldito embargo. Al contrario, les recordaban la madre a Fidel Castro cada vez que se iba la luz. Eso es a nivel de población. Yo creo que este tema del embargo es más un nivel de fuera de Cuba, de discurso intelectual. Lo otro que iba a decir que sí es una realidad concreta también en Cuba. Tuve, vamos a decir, la suerte de pasar de estudiar economía política. Para los marxistas lo fundamental es la política. La economía está subordinada a la política. Entonces sus decisiones son primero políticas. Así que en realidad, ¿qué te iba a decir? Con Donald Trump y Hillary Clinton, a lo mejor Marcelino habla más de eso. Yo creo que la situación no va a cambiar. Vamos a ver qué no va a cambiar nunca, no va a cambiar porque es política de Estado. Es política de Estado. Regresamos.